Bueno, y dentro de la gestión, para la gente que si trabajáis en dunas es muy importante la gestión peine, ¿eh? Quiero decir con esto, antes aquí todo esto eran autovías, al levantarse todas las autovías solo quedó la carretera de atrás y lo que hacemos es una carretera atrás y unas entradas, una entrada ahí, otra entrada aquí y otra entrada aquí, es como un peine, ¿eh? Es importante en la zona de dunas por dos motivos. Una, porque el ciudadano de por sí le gusta dejar el coche cerca de donde, o estar cerca de donde tiene el coche. La especie humana es una especie animal que se distribuye por contagio. Es decir, uno se va a la playa, pone la toalla, se echa ahí, pero es que el siguiente se coloca al lado, el otro al lado, el otro al lado, con lo cual tú estás consiguiendo concentrar a la gente en una zona, con lo cual la erosión que te podría generar una carretera con los aparcamientos disminuye y además de cara a un incendio o de cara a tener que evacuar a la gente es mucho más sencilla porque la tienes toda concentrada. Entonces las entradas en peine tienen ese papel y funcionan muy bien en los sistemas dunares a la hora de gestionar. Aquí podéis ver lo de las entradas. Bueno, esto no es, esto es peatonal, son estas entradas, ¿no? Y la gente se te concentra y no se te va a otras zonas. Es una forma de gestión lógica y más sabiendo que hay un tipo de visitante que es el que solemos llamar dominguero, que es muy cerca del coche y no le molesta en absoluto los ruidos ni nada. Es decir, que si tiene al lado uno con el transistor a todo volumen le da igual, o se coloca al lado. O sea, es gente que se coloca. Hay otro tipo de ciudadano, ¿no? Otro tipo que hace otro uso, que para nosotros también fue una sorpresa, como veréis ahora en un proyecto live. Bueno, también trabajar con infraestructuras en dunas es importante y conocer cómo funcionan. Aquí tenemos que el acero no es inoxidable, ¿eh? El acero se oxida en el mar y eso de que existe el acero inoxidable tan utilizado por la arquitectura es mentira, ¿no? Esto es al año de una actuación. Yo lo que quiero decir es que cuando uno hace un proyecto y lo ejecuta, el que se lo queda soy yo. Quiero decir, yo soy el que luego mantengo el proyecto. Eso no lo tienen en cuenta muchos diseñadores de proyectos. Y tú discutes con él, le dices que no meta el acero inoxidable que se oxida, no, se te ríe, porque encima se te ríe y te dices, es que tú no tienes ni idea, si tú no eres un biólogo que no tienes mucha idea del tema, te lo mete y al año tú qué haces, es carísimo, yo no puedo sustituir eso por un acero inoxidable nuevo. Y esto es algo que sale mucho en infraestructuras de playas. Bueno, nosotros en infraestructuras, eso es otro tipo que se ve el acero, pero bueno, es una estructura flotante. Las estructuras flotantes, las que van por el aire, son muy importantes en dunas porque deja pasar la arena, es la menos impactante de cara al funcionamiento constante y móvil de la arena. Y hay otro tipo de estructuras como son estas, que estas se deben de utilizar más en la misma playa y temporalmente, en la época de verano. Bueno, aquí en este caso es plástico reciclado, que funcionó bien imitando la madera, porque estuvimos viendo diferentes, pero esto no hay que hacerlo nunca en duna, porque dura muy poco, está por enseguida, con lo cual hay que utilizar siempre estructuras flotantes y estas estructuras ya dentro de la playa, digamos, cuando uno ya va hacia la playa. Bueno, y en la gestión, pues estos son los proyectos que hemos llevado a cabo en la zona y son los que nos han llevado un poco a conseguir dinero. Pues vamos a ser realistas y si no llegara dinero de los proyectos LIFE europeos, pues sería muy difícil conseguir hacer algún gran proyecto de este tipo. Y entonces, pues, es lo que nos lleva a poder hacer. Este es el proyecto LIFE Duna, que como veis se hizo del 2001 al 2004 y donde veis se levantaron todos los aparcamientos e infraestructuras de toda la zona sur de la Devesa. Aquí no habían edificios, pero sí que habían muchísima carreterilla, aparcamientos, etcétera. Se levantó todo y se construyó el primer frente dunar. Esto era un paseo marítimo y se reconstruyó. Luego el Life en Ebro,
que es de 2004 al 2007, que aquí lo que se hace es recuperar los hábitats dunares de donde vivía el enebro antiguamente, recuperar las calderas de abrasión, esas zonas deprimidas que geomorfológicamente se conocen como calderas de abrasión, que son zonas húmedas que mantienen cierta humedad durante todo el año y que depende de la época del año y según el nivel freático sube y baja y aparece una vegetación u otra. Bueno, el enebro marino yo creo que lo conocéis, es muy típico de las costas, sobre todo dunares, pero que está en peligro de extinción y es una especie muy en el anexo europeo para que califica mucho los proyectos. Aquí tenéis los dos proyectos juntos. Uy, perdón. El Duna y el enebro y las calderas. Y bueno, a la hora de hacer un proyecto live, pues hay que jugar un poco con saber puntuar. Es decir, si tú presentas un proyecto live enebro, el enebro puntúa mucho, las actuaciones puntúas, pero te puedes quedar un poco bajo, entonces puntúas más. Entonces lo que haces es hacer alguna laguna litoral donde metes alguna especie también en anexo faunística, con lo cual consigues más puntos y tienes más posibilidades de conseguir un proyecto live. En este caso, pues la recuperación del Samaruk en la zona, al hacer esta laguna, lo conseguimos y se valoró mucho y entonces por eso quizás se lo llevó el proyecto. A veces hay que jugar con esas cosas, hay puntuaciones de proyectos y hay que buscar esas fórmulas para conseguir más puntos y que te lo den. En estos momentos esta laguna es una de las lagunas que más Samaruk tiene de la península ibérica. Pusimos unas 40 parejas, pero ha ido muy bien, evoluciona muy bien y va bien. Tenemos miedo de que algún día algún charrán nos meta gambusia y se carga el Samaruk, pero por ahora está aguantando bien, ¿no? Bueno, y esto al año del proyecto, pues como está, funciona muy bien, evoluciona bien. Y bueno, a nivel de regeneración creo que allí ya hemos acabado, no creo que nos den más proyectos de regeneración, porque creo que ya no nos queda regenerar nada, ya es casi todo de gestión. Y bueno, otro proyecto que hemos hecho es el que comentaba antes de contaminación lumínica, donde hemos sacado una normativa local dentro del Parque Natural de Albufera de la luz que se puede utilizar, de la que no se puede utilizar, del tipo de luminaria que se puede utilizar, etcétera. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo pues de la farola nueva que se está poniendo. Y bueno, ya estamos en un proyecto que se llama Seducción Ambiental. Es un proyecto Life Plus, es de 4 años, llevamos 1 año y medio. Sus objetivos son concienciación y participación activa del ciudadano, pero sobre todo de la gente que vive en la zona, que es la que hay que seducir. O sea, la gente que vive en la zona, si la seduces, si consigues que se crea el valor que tiene donde vive y quitarle de la cabeza que un campo de arroz es para producir arroz y no para hacer rascacielos, y conseguir que se lo crea y que sea feliz con eso, digamos, es lo que intenta este proyecto. Bueno, el proyecto está en la primera revista, es un proyecto donde, digamos, los grandes objetivos es concienciar a la gente de la zona y dar a conocer el proyecto y la dehesa y la albufera al visitante, al turista, ¿no? En primer lugar hay una revista que sale trimestral. Ahora va a salir la audioguía, que es pues bueno, como pasa en las ciudades, que uno se coge el móvil y puede llamar a un número de teléfono. Tú estás en el parque donde estés, llamas por teléfono y te informas de la zona donde estás, lo que puedes ver, no ver, etcétera, etcétera. Hay una oficina de promoción ambiental donde hay gente atendiendo al ciudadano constantemente sobre problemas que tenga medioambientales, lo que quiera saber de necesidades de cualquier ciudadano, solamente referente al término municipal de Valencia dentro del Parque Natural de la Albufera. Luego va a haber se está haciendo una señalización nueva, una página web,
un sistema de información geográfica interactivo, abierto al ciudadano y donde cualquier ciudadano te puede poner en cualquier momento si ve, tanto si ve, por ejemplo, 3 moritos criando en una zona, donde informa directamente para que la gente pueda saber dónde están, o si hay un basurero ilegal, o etcétera. O sea, cualquier información, cualquier ciudadano puede metérnosla en el SIG y nosotros actuar. Y luego la guía normativa, pero una guía normativa, digamos que es una guía que, igual que os decía antes, que el funcionario necesita una guía normativa de cara al ciudadano, el ciudadano necesita una guía normativa para poder trabajar con un funcionario. Es decir, te viene un señor y te dice, no, esto es de consellería, no, esto es de consellería de agricultura, tal, y al final la gente se pierde, y entonces vamos a sacar una guía para el ciudadano. O sea, frente a cualquier cosa que tenga que hacer, qué es lo que tiene que hacer y el recorrido que tiene que hacer un poco para que funcione de forma lo más sencilla posible. Bueno, y nada más, ya he acabado. Aquí tenéis teléfono, correo y las páginas web por si queréis consultar, preguntar en cualquier momento, etcétera. Vale.